Prédica número 2561, dada por el pastor Carlos Hostal el miércoles 6 de mayo del 2015. Continuación, libro de Santiago, la perfecta ley de la libertad. Libertad en Cristo, formas versus ley del amor. Bueno, estamos en Santiago y estamos estudiando algunas cosas que son muy importantes, para mí son exquisitas. Y nos ayudan a entender algunos vicios en los que sin querer como cristianos podemos caer. De hecho, no podemos caer. No es cuestión de si vamos a caer o no en esos vicios, solo es cuestión de cuándo. Por eso mejor estudiamos y obtenemos la luz que necesitamos para poder discernirlo y no caer en esos vicios. Pero saben que el ser humano, el lado natural del ser humano está tan habituado a las formas que siempre tiene la tendencia y la tentación de convertir todo en formas. Y una vez se encuentra una forma con la que se siente cómodo, se casa con esa forma y hay de aquel que con ciega locura se atreva a decirle algo acerca de su forma. Amén. Y de repente el Señor empieza a moverse de otra manera y qué escándalo, porque ya no puede ser como siempre ha sido, porque yo me sentía muy cómodo con mi forma, ¿verdad? O porque tu forma no es igual a mi forma. Y es un pleito de formas, por eso hay pleitos entre denominaciones, porque es mi forma versus la tuya, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es lo que estamos tratando de estudiar acá. Y llegamos a llamarle verdad a una forma, y a lo mejor hay verdad detrás de la forma, pero la forma no es la verdad, la forma en sí no tiene ningún poder para transformar el corazón humano y darnos un poco más de estatura espiritual. Amén. Entonces lo que necesitamos es la verdad detrás de la forma. Vamos a retomar nuestra porción de Santiago en la que vamos, en el capítulo 1, y vamos a seguir elaborando lo que empezamos a estudiar la semana pasada. Vamos a leer Santiago del 1:21 al verso 27. Santiago capítulo 1, del 21 al 27. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese puede es porque la salvación tiene diferentes etapas o hay diferentes salvaciones, digámoslo así. Una es la salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Otra es la salvación del poder y de la presencia del pecado que tenemos en el viejo hombre y en la mente carnal. Y otra es la salvación de la causa del pecado. Amén. Muy bien. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y se le olvidan todas las manchas y arrugas que vio cuando se vio en el espejo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así es, el capítulo 2 sigue teniendo el mismo contexto, pero lleguemos hasta allí con esto. Y estamos hablando de lo que aquí Santiago denomina la perfecta ley de la libertad. Y luego vuelve a mencionar la perfecta ley de la libertad en el capítulo 2, versículo 12. Y dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces estamos estudiando cuál es qué es la perfecta ley de la libertad. Y vamos a ver qué es esto de la libertad
de la que nosotros gozamos en Cristo Jesús. Porque esa es otra cosa que también no necesariamente interpretamos correctamente, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y aquel a quien dijo libertad será verdaderamente libre, por supuesto del poder del pecado, por supuesto de la condenación y de la culpa del pecado, por supuesto, pero también libres de las formas. Y les voy a dar entre hoy y la próxima semana cantidad de escrituras para que vean cómo funciona esto. Libres de las formas o los formalismos que establece la ley. ¿Para poder hacer qué entonces? Somos libres de los formalismos de la ley para poder hacer qué, para poder vivir cómo. Y hay gente que dice, ¡yeah! Quiere decir que hoy en día puedo ser un buen cristiano y seguir tomando y seguir parrandeando y seguir adulterando y seguir fornicando y seguir haciendo un montón de cosas. Y créanme, explícita o implícitamente, ese es el cristianismo que viven muchas personas, y es el que, si no lo están predicando así, lo están asimilando así. Porque no es que lo prediquen así, ¿verdad? Tampoco los predicadores están locos, amén. Pero la gente así lo asimila. Y dicen, entonces ya entendí, el cristianismo de lo que se trata es de poder hacer lo que yo quiera y aún así echar mano de lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? O sea, sigo bien prendido a las cosas de este mundo, pero con la otra mano estoy agarrado del Señor Jesucristo y puedo extraerle al Señor Jesucristo toda la virtud que yo quiera cuando lo necesite. Y no es esa la libertad a la que se refiere la palabra de Dios. El Señor nos hace libres para poder amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor nos hace libres para poder verdaderamente empezar libres de las formas de la ley, empezar a santificarnos con todo el corazón y con toda nuestra voluntad para el Señor. Amén. Y poder caminar con Él en una relación viva. De eso se trata. Pero me estoy adelantando, vamos a elaborar algunas cosas acá. Pero viene porque Santiago le llama la perfecta ley de la libertad. La semana pasada estudiamos cómo es que la palabra de Dios es un espejo y cómo es que nos vemos nosotros en el espejo. Creo que quedó bien establecido ese principio, es algo que mencionamos continuamente, pero la luz de la palabra de Dios no es para que nosotros tengamos la capacidad de señalarle a los demás sus faltas. No, la luz de la palabra de Dios es para que podamos ver las nuestras propias. Amén. Así es que la palabra de Dios no es un telescopio para ver de lejos los errores de los demás. No es una lupa para examinarlos meticulosamente. No, es un espejo. El único que se puede ver la cara en el espejo, adivinen quién es. Yo. Exactamente. Es para eso que el Señor nos dio su palabra, ¿verdad? Amén. Ya estudiamos eso. Y luego empezamos a estudiar qué es esto de la perfecta ley de la libertad. Y les expliqué que la verdad. ¿Qué es la verdad? Cuando en el principio Dios desprendió de sí mismo este lado de Dios, que se llama la sabiduría o la verdad. Ahora, Dios no se quedó sin verdad. El Padre y el Espíritu Santo no perdieron la verdad. Pero vino el Señor y manifestó este ángulo que se llama el verbo, la palabra, la sabiduría, la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad viviente. Amén. Y Él se puso por fundamento para que a partir de Él Dios creara todas las cosas que hizo, todos los mundos que Dios creó. Todo está fundado en la verdad. Por eso vino un día Salomón lleno de sabiduría y empezó a examinar las aves de los cielos y los peces en el mar, y empezó a examinar los árboles y empezó a examinar hasta el moho que nace en las paredes, y pudo escribir proverbios usando como un ejemplo instructivo cosas que él observaba en el mundo creado, porque hay verdad, hay sabiduría,
hay inteligencia detrás de todas las cosas que existen, porque Jesucristo es quien sustenta todas las cosas. Amén. Ahora, los seres humanos son tan inteligentes que ellos saben mejor. Y ellos van a empezar a pretender cambiarle la naturaleza a las cosas y hacer que las cosas funcionen contrarias a la naturaleza que Dios les dio. Eso es irse contrario a la verdad. Tarde o temprano se van a dar un estrellón. Amén. Dios no llamó a los seres humanos para empezar a decidir cómo van a empezar a funcionar ahora las cosas. No, Dios llamó a los seres humanos para conocer a Jesucristo y a través de Él la sabiduría y la inteligencia detrás de todas las cosas y de la manera como las cosas funcionan. Amén. Muy bien. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Bueno, el hecho es que cuando el Señor vino e hizo un pacto con Abraham y con Isaac y con Jacob, y luego este pacto lo confirmó con toda la descendencia de Abraham en el monte de Sinaí, el Señor estaba por revelarles su verdad a otro nivel. No que no se la haya revelado a los hombres desde el principio. Por ejemplo, el Salmo 19 que vamos a tocar corriendito hoy, van a ver por qué. Pero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. Amén. Dios plasmó su verdad, su mensaje en el mundo creado. Dios plasmó su verdad en las estrellas, en el orden en el que Dios dispuso las estrellas. Alguien dirá, pero eso es relativo al planeta Tierra. Si estuviéramos en otro planeta sería diferente el orden de las estrellas. El hecho es que usted no está en otro planeta. Y la Biblia dice claramente que Dios fue el que formó menciona las Pléyades, menciona el Orión, ¿sí? Menciona Arcturus, esa es parte de Orión. Dios hizo las constelaciones, Dios hizo los 12 signos del zodíaco, están en la Biblia, en el libro de Job se llaman Mazarot en idioma hebreo. Amén. Y el propósito de todas esas cosas era para que Dios pudiera predicarle la verdad a los seres humanos. Así es que los hombres nunca se han quedado sin testimonio de la palabra de Dios. Amén. Todo lo que tienen que hacer es abrir los ojos y observar el mundo creado. Pero Dios entró en pacto con la nación de Israel en el monte de Sinaí. No entró en pacto, confirmó su pacto con la descendencia de Abraham en el monte de Sinaí. Y entonces Dios vino y le dio una forma nueva, no nueva, bueno, diferente a su palabra. Dios quería transmitirles la verdad. Y entonces lo que hizo fue que le dio forma a la verdad. Y la verdad la ocultó o la empacó detrás de un envoltorio llamado, por ejemplo, bueno, ahí lo tienen, llamado leyes, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, pactos y juicios. Amén. Solo el Salmo 19 menciona 5 de ellos. Por eso les dije, vamos a examinar rapidito el Salmo 19. No es ese nuestro estudio, pero en el Salmo 19, verso 7, menciona 5 formas detrás de las cuales Dios revela su verdad. ¿De qué otra manera puede el Señor darnos a conocer su verdad si nosotros somos seres humanos supeditados al espacio, al tiempo, a la forma? Entonces vino el Señor y le dio forma a su verdad. Amén. Y el Salmo 19 menciona desde el verso 7, número 1, la ley de Jehová. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, no son las leyes teóricas las que convierten el alma, es la verdad que está detrás de la ley de Dios la que convierte el alma. Luego dice la número 2, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sus testimonios tampoco es el conocimiento teórico de las cosas que Dios ha hecho. No, estamos hablando de la verdad que está detrás de sus testimonios. Eso es lo que hace sabio al sencillo. Verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
Y mucha gente refunfuña cuando oye la palabra mandamientos y dicen, ¡ala, qué cosa más horrible, qué restrictivo, qué espantoso! Y yo no veo mucha alegría de corazón en esa actitud, porque están enfocándose solo en la forma. Pero ¿qué tal toda la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la prudencia, la vida, el amor, la luz, el poder que hay en la verdad que está detrás de la forma? Amén. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor, ahora esa no es una forma de la palabra, el temor de Jehová es reverencia al Señor, así es que ese no lo cuento. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y aquí viene el quinto que menciona el Salmo 19. Los juicios o los veredictos de Jehová son verdad, todos justos. Así es que el Señor le dio forma a la verdad y se la presentó de esa manera al pueblo de Israel. No para que el pueblo de Israel se volviera experto en las formas, sino para que el pueblo de Israel amara a Dios lo suficiente y se humillara lo suficiente y se esforzara lo suficiente para encontrar la verdad detrás de las formas. Ahora adivinen qué pasó. Son tan celosos con las formas que perdieron de vista por completo la verdad detrás de las formas. Y un día la verdad en persona apareció al pueblo más experto y conocedor de las formas que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Y prefirieron mandar a la cruz esa forma porque no encajaba con las de ellos. Cuando nos enamoramos de las formas lo suficiente, vamos a crucificar al Señor Jesucristo porque Él no va a encajar con nuestras formas. ¿Lo están viendo? Amén. Muy bien. Entonces, vámonos por favor a Romanos 2:20. Romanos 2:20. Y hoy en día todavía como cristianos, como les digo, no es cuestión de si vamos a caer o no, solo es cuestión de cuándo. Cuando menos lo sentimos, estamos peleándonos por una forma, defendiendo una forma, tratando de establecer o más bien de imponer una forma. Y las formas no tienen ningún poder, es la verdad la que tiene poder para transformar el corazón humano y para darnos el deleite y la dulzura, ¿verdad? Romanos capítulo 2, verso 20, estas citas se las di la semana pasada. Pero dice, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. El conocimiento y la verdad. Pero aquí está hablando de este hombre judío que tiene toda su confianza puesta en las formas. Y viene Pablo en el libro de Romanos y le está diciendo, en la ley tienes la forma del conocimiento y la verdad, pero ¿dónde está el verdadero conocimiento y dónde está la verdad? Conocer la verdad nos liberta. Conocer la verdad nos llena de gozo. No hay nada más emocionante que nos alcance un nuevo rayo de verdad y entendamos una nueva porción de la verdad. Amén. Eso nos transforma, nos cambia, llena nuestro corazón de amor. Y empezamos entonces a cumplir con la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo. Cristo estableció un nuevo mandamiento, solo uno nuevo. Dice que se amen los unos a los otros. Ahora eso no es nuevo, lo nuevo es lo que sigue. Como yo los he amado, ese es el nuevo mandamiento. Antes solo era ámense los unos a los otros, pero cuando apareció Cristo nos dejó un ejemplo viviente de cómo se hace y nos dio un patrón a seguir. Entonces dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amén. Bueno, entonces, pero el problema es que si nos casamos con las formas, nunca vamos a amarnos los unos a los otros y no vamos a cumplir con la ley de Cristo. Amén. Al contrario, vamos a empezar a pelearnos los unos con los otros. Y no vamos a tener ganas de amar a nadie que no tenga una forma igual a la nuestra. Ese era Romanos 2:20. Tracemos un poquito la palabra forma. Solo hay otra cita en Romanos 6:17. Romanos capítulo 6, verso 17. Entonces miren, en Santiago dice
que es la ley de la libertad, la que es un espejo efectivo que nos ayuda a vernos a nosotros mismos para poder cambiar e irnos pareciendo más a Cristo. Pero también dice en el capítulo 2, es la ley de la libertad la que nos va a juzgar un día. O sea, el día que salgamos de aquí y estemos delante del Señor Jesucristo y comparezcamos delante del tribunal de Cristo, no es letra muerta lo que va a estar parado delante de nosotros para juzgarnos, ¿verdad? Y no vamos a ser juzgados en base a con cuánta exactitud, como los fariseos, ¿verdad? Diezmamos los granitos de frijoles y nos dedicamos a contar a ver cuál es el 10% exacto, ni un grano más, ni un grano menos. No es en base a eso, es en base al amor con el que amamos al Señor y al amor con el que cumplimos su ley moral, pero libres de las formas. Es la ley de la libertad la que nos va a juzgar, es la verdad la que nos va a juzgar, es el amor de la verdad lo que nos va a juzgar. Ok, entonces, en Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Resulta que en Jesucristo tenemos una nueva forma. La única forma que importa, que interesa, que vale, que tiene poder para hacer algo con nosotros, se llama Jesucristo. ¿Por qué engendró Dios? ¿Por qué de la divinidad se desprendió el Hijo? Porque Dios lo primero que hizo fue darle forma a la verdad para poder partir de allí, crear todas las cosas y darse a conocer a través de una forma. La única forma que nos interesa se llama Jesús. ¿Me explico? Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Cuando vamos a hacer, a decir, a responder. Y esa es la única forma a la que tenemos que amoldarnos. Amén. Y esa forma se llama amor. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a irnos al Salmo 94. Y van a ver una cosa tremenda aquí en el Salmo 94. Y van a ver en qué plano terminamos, si terminamos enamorándonos de las formas. Por ejemplo, una persona que ha sido muy religiosa toda su vida, de repente tiene contacto con gente así un poquito diferente, así tipo nosotros. Y por regla general, ¿cuál es la primera reacción? ¿Qué les llama la atención? Las formas. ¿Qué diferentes? O más bien, la ausencia de formas. Porque vienen acostumbrados ¿a qué? A que si no hay formalismos, entonces no puede ser, ¿verdad? Y ahí es donde dice la palabra de Dios. El primer mandamiento es: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Pero ¿cuál es el segundo? No te harás formas. No te harás formas. No te harás formas. Amén. Salmo 94. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Ahora, ¿quiénes son aquí los impíos y los inicuos? No es gente que no sabe. Porque si no tuvieran ninguna noción de Dios, no estarían diciendo: Dios no está viendo. Cuando no tenemos noción de Dios, ¿qué nos importa? Pero ellos todavía se dan el lujo de decir: no creo que Dios esté dando cuenta de esto.
¿Dónde está el amor por la verdad? ¿Dónde está la verdad del amor? La ley del amor manifestada a la viuda, el extranjero, el huérfano. ¿Lo ven? Y muchas veces nosotros tenemos unas formalidades religiosas increíbles. Pero el amor por el pobre, por el extranjero, por el huérfano, por la viuda, por ningún lado, ¿verdad? Pero sigamos, es solo para que nos ubiquemos acá. Verso 8, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Por supuesto los ocultamos detrás de formas, creyendo que Dios no va a ver más allá de la forma y que Dios nos va a celebrar la forma, ¿verdad? Por ejemplo, creemos que cumplir con la acción de hacer acto de presencia aquí una vez a la semana por 2 horas, ya le pusimos un velo a Dios en los ojos y Dios ya no ve la forma como actuamos de lunes a sábado, ¿verdad? Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Ahora espérense, vamos a ver quiénes son los malignos. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ahora este es el verso clave, el 20. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Ahorita les explico. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Ahora, a ver cómo está la cosa. Se juntará conmigo el trono de iniquidades. O sea, no solamente las iniquidades, sino el trono de iniquidades. En otras palabras, la culminación, la cúspide, ¿verdad? Se juntará contigo el trono de iniquidades. ¿Y a qué le llaman iniquidad aquí? Que hace agravio bajo forma de ley. Que hace agravio bajo forma de ley. La palabra hacer es formar y atzar. Que forma iniquidad, maldad, aflicción, perversidad, tiranía bajo forma de ley o sopretexto de la ley, justificándose porque hay una ley que vamos a usar, hay una forma aquí que vamos a usar para justificarnos y para darle rienda suelta entonces a pues lo que le demos rienda suelta, ya vamos a verlo. Por ejemplo, hay hogares en donde cristianos, en donde los esposos vienen y le dicen a sus esposas, es que la Biblia dice que te tenés que sujetar a mí, por lo tanto tenés la obligación de ir, venir, volver y hacer. Bueno, ¿es cierta la ley? La esposa sujétese a su esposo, ¿verdad que sí? Pero están haciendo iniquidad, están haciendo agravio bajo forma de ley. Están usando la ley para darle rienda suelta a su enojo, su insensatez, lo que sea, y para justificarla. ¿Lo ven? Por ejemplo, a lo mejor hay padres que se enseñorean de sus hijos. Cierto, los padres son autoridad sobre sus hijos. Pero ¿qué tal una actitud así? Es que la Biblia dice que tenés que honrarme, así es que por lo tanto todo el dinero que estás ganando me lo tenés que dar. Y se van a tomar, ¿verdad?
con ese dinero. Eso es hacer agravio bajo forma de ley. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver cómo trataron a Jesús los doctores de la ley. ¿Y en qué se basaron para mandarlo a la cruz? Por eso se sentían tan justificados y tan puros y tan santos y tan limpios. ¿Lo ven? Ahora, ¿cuál es el problema allí? Lo único que manejamos son formas. Y las formas las podemos manipular como querramos y según nos convenga, ¿verdad? Y vamos a seguir nosotros apoyándonos en la forma para seguir justificándonos. Es exactamente el estado espiritual en el que el Señor Jesucristo encontró a la nación de Israel hace 2000 años. Amén. Y yo creo que esa fue la culminación, o ya la copa estaba llena cuando Jesús apareció. Y por eso fue en ese momento preciso de la historia de Israel que apareció el Señor Jesucristo. Pero vayámonos, tracemos un poco aquí la manera como los doctores de la ley trataban a Jesús. Vámonos a Mateo 16:1. ¿Se acuerdan que lo vivían tentando? Con versículos llenos de malicia. Pero todas las maneras como tentaban a Jesús tenían que ver con algún mandamiento, con alguna ley, con alguna cosa de la ley, ¿sí? Nosotros hacemos agravio bajo forma de ley cuando estamos tan aferrados a una forma y estamos buscando imponerle esa forma a los demás. Cuando vemos que los demás no responden, entonces empezamos a amenazar, empezamos a señalar, empezamos a llamarlos por nombre. ¿Me explico? Eso es hacer agravio bajo forma de la ley. Ok, Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Por eso les digo, las señales de los tiempos. Y Dios juzgó de una forma muy específica a la nación de Israel. Yéndose Jesús, y a los pocos años vinieron los romanos y los hicieron trizas, ¿verdad? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahora aquí no lo estaban tentando en algún asunto de la ley, pero aquí lo tentaron. Si yo lo investigué bien, esta es la primera mención de los doctores de la ley tentando al Señor Jesucristo. ¿Se imaginan las veces que no están escritas en la palabra de Dios? ¿Cuánta cosa tuvo que aguantar el Señor Jesucristo? Con paciencia y con mansedumbre. Pero en Mateo 19, verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y la ley mosaica daba la apertura de que si fuera posible. Por supuesto, los fariseos deben haber sido lo suficientemente inteligentes para saber que no era la mejor salida. Entonces vienen y lo tientan. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Si Jesús hubiera respondido: sí, pero eso está mal, le hubieran respondido de regreso: pero eso está en la ley de Moisés. Quiere decir que tú estás violando la ley de Moisés y eso es lo que estás enseñando. Si Jesús hubiera dicho: sí, por supuesto, está re bien, ellos hubieran ido a decirle a todo el mundo que Jesús andaba promoviendo el libertinaje y quién sabe qué cosas. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así es que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo:
Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fin de la controversia, ¿verdad? Pero todo el asunto era, aquí está la forma en esta ley. ¿Tú qué dices con relación a esta forma? Y ellos solo se regían a las formas. Seguramente ellos lo manejaban de esta manera. Pues aquí la forma dice que sí se puede. ¿Y a qué horas iban ellos a meterse a investigar el corazón y la mentalidad de la gente y a decirles, miren, no sean carnales? El Antiguo Testamento lo permite, pero es por carnales, porque no mejor se componen. Amén. Sigamos adelante. Mateo 22. Verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ellos jamás escucharon la verdad detrás de las palabras. Nunca vieron la verdad en la persona del Señor Jesucristo y en sus hechos y en sus palabras. De lo único que andaban pendientes era de si las formas de Jesús encajaban con las formas de ellos. Ahora, ellos son, ¿cómo le llamamos acá en el Salmo 94? Los fariseos y los escribas eran el trono de iniquidades, porque por encima de ellos ya no había nadie más para manejar las formas y enseñar las formas. Ellos estaban sentados en el trono en este asunto de juzgar en base a las formas. Lo único que conocían eran formas y a las alturas de ellos ya no solo eran los formalismos de la ley mosaica, la verdad está detrás, ¿verdad? Pero a eso le agregaron todas las formas que les fueron agregando por tradiciones humanas. Entonces, lo único que querían ellos saber era si Jesús encajaba con sus formas o no encajaba con sus formas. ¿Lo ven? Yo he tenido personas que vienen a esta iglesia solo para ver si nuestras formas encajan con las de ellos. Eso es un hecho. ¿Sí? Entonces, si no les parecen las formas que hay aquí, se van a buscar formas a otros lados. Y con una mentalidad así, las formas de nadie van a encajar con las formas de ellos. Entonces, ¿cuánto de la verdad aprenden y cuánto asimilan? ¿Cuánto dejan que la palabra toque sus corazones y los transforme, los convierta y los llene de luz, de gozo, de paz? ¿Ven cuán arraigados estamos a las formas? Mateo 22, 15, solo ese leímos, ¿verdad? Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Pura habladuría. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Seguro deben haber discurrido entre ellos por horas hasta que a alguien se le ocurrió una buena pregunta capciosa para ver qué responde. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, si van a ser maliciosos, por lo menos no escondan su malicia detrás de una buena retórica, ¿verdad? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Los dejó callados con su sabiduría. Pero nunca aprendieron, ¿verdad? Porque no les interesaba conocer la verdad detrás de las leyes, los preceptos, los testimonios, los mandamientos, los decretos. No. Lo único que les interesaba era la forma. Ok. Mateo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o abogado de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y hay otro evangelio en donde le dice, todavía tiene la desvergüenza de decirle: verdad, Señor. O sea, respondiste bien. Y después vino la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Ese es en Lucas, donde aparece de esa manera. Pero, ¿por qué siempre lo estaban tentando con cosas competentes a la ley? Porque lo único que les importaba era la forma. Ahora nos brincamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Verso 3. Juan capítulo 8, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Vamos a ver si va a violar la ley de Moisés esta vez. Pero igual lo único que les interesaba era ver cuánto se acomodaba él a sus formas, ¿verdad? No contaban con la sabiduría con la que el Señor les iba a responder, y el entendimiento y el conocimiento y el amor que el Señor iba a desplegar con esta respuesta. Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Maravilloso, ¿verdad? Ahí les puso el espejo enfrente. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, porque les puso la lámpara pero cabal directo, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora, Jesús no está violando la ley moral. La ley moral sigue siendo verdadera. Amén. Pero ya les he dicho, la ley no tenía el poder para meterse al corazón y a la mente humana y examinarlos y exhibir los motivos, las intenciones. Amén. Mucho menos el poder para transformar el corazón que estaba lleno de malos motivos y malas intenciones. El hecho es que si alguien comete adulterio, esa persona va a cosechar muerte moral, emocional, espiritual y física también. Una vez alguien me explicó cifras reales y me dijo algo así como el 85% de los crímenes que se cometen por regla general son por razones pasionales. O sea, tienen dedicatoria, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley mosaica, pero esa es la verdad detrás de esa ley, ¿verdad? Que respaldo moral va a tener uno para apedrear a alguien más. Ah, es que yo no estoy haciendo eso. Ajá, pero estoy haciendo muchas otras cosas. Y el que viola la ley de Moisés en un punto, la viola en todos los puntos. Ningún hombre tiene el respaldo y la solvencia moral para señalar a nadie más, porque nosotros no somos perfectos. Si estamos fallando en una cosa, eso ya nos hace ser imperfectos, aunque no sea en la misma cosa en la que falla la otra persona. Entonces, de lo que se trata es cuál es la verdad detrás de la ley, cómo funciona entonces esa ley. Y como ya les he comentado, a lo mejor la semana pasada o antepasada, nosotros hemos aprendido tanto estudiando el Antiguo Testamento, porque lo que buscamos es la verdad detrás de las leyes, los mandamientos, los pactos, los juicios, los preceptos, los testimonios. Amén. Bueno, entonces, eso nos lleva a Mateo 26, verso 1. Mateo 26, 1. Llegó un momento en donde los fariseos,
los escribas, los saduceos, los herodianos, todos esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Llegó un momento en que todos ellos llegaron a su límite y dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar de estrategia porque hasta aquí nuestras estrategias no han servido de nada. Hemos buscado hacer tropezar a este hombre llamado Jesús y no logramos hacerlo tropezar. Así es que el único remedio que encontramos es darle muerte. Mateo 26, verso 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Miren, al final quienes le dieron muerte a Jesús no fue el pueblo. Fueron los que estaban sentados en algún tipo de trono. El trono de iniquidad. ¿Sí? ¿Y cómo mataron a Jesús? Con la ley. Si no hubieran tenido ley, no hubieran tenido de qué agarrarse para matarlo. Poncio Pilato, el gobernador romano, él no encontró ninguna falta en Jesús digna de muerte. En otras palabras, en toda la ley romana no había algo que justificara a los líderes religiosos de Israel. En toda la ley romana no había nada que pudiera justificar el mandar a Jesucristo a la muerte. Pero ellos encontraron en su ley razones suficientes para mandar a Jesucristo a la muerte. ¿Y qué era su ley? Es algo que Dios mismo les había revelado en el monte de Sinaí, con el propósito de que encontraran la verdad, el amor, la vida, la luz detrás de la ley. Pero se quedaron solo con la forma, y con la forma mandaron a Jesús a la cruz. Mateo 26, pues vamos a ver. Verso 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Ellos sabían que iban a usar trucos, ardides, engaño, y eran los doctores de la ley, pero ninguno de todos los leyes, mandamientos, preceptos, ninguna de las cosas que ellos manejaban tenía la capacidad para prenderles la lámpara para que ellos pudieran ver sus malas intenciones. ¿Lo ven? Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Porque viene una solemnidad religiosa y nosotros somos tan buenos religiosos que tenemos que manejar esa solemnidad con toda la solemnidad del caso. Es el colmo de estar enamorados de las formas. Bueno, Mateo 26, verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrado se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y son los doctores de la ley. Y no había nada que pudiera ponerles la cara en el espejo y que ellos pudieran decir, mucha, ¿ya se dieron cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Lo ven? Y no lo hallaron, falso testimonio. Aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora él está delante de la epítome de la ley, que es el sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios.
Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Miren la piedad del sumo sacerdote. Entonces, indignado el sumo sacerdote por lo que sus santos oídos acaban de escuchar, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Al fin encontramos algo en él que nuestra ley condena. Blasfemó. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Era todo lo que necesitábamos, justificarnos para poder matarlo. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y ni Poncio Pilato encontró una sola ley en todo el sistema legislativo del Imperio Romano, como les digo, para acusarlo. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Lo ven? ¿Ven qué cosa más increíble? Y en Mateo 27:18 todavía dice lo siguiente, miren, para vergüenza de ellos. Leamos desde el 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Poncio Pilato tenía los ojos más abiertos que el sumo sacerdote. Y que los escribas, los fariseos, los saduceos. Y Poncio Pilato podía discernir las intenciones de los corazones y las motivaciones de toda la crema innata de la religiosidad judía de esos días. ¿Ven qué cosa más terrible? ¿Por qué el Señor fue tan duro con ellos? Miren, el Señor Jesucristo no le llamó hipócrita a nadie más que a aquellos que se supone que eran las personas más doctas de la comarca en la ley de Dios. Es a los que señaló, es a los que tildó, a nadie más. Y nosotros somos geniales porque señalamos a todo el mundo porque sus formas no son como las nuestras. Amén. Cuando las personas más culpables del mundo son aquellos que debiendo saber mejor no actúan de acuerdo a lo que saben. ¿Sí? Hasta Poncio Pilato entendía las intenciones de esta gente, pero ellos no lograron ver. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de mandar a la cruz sus formas y quedarse con Jesús, la verdad viviente, mandaron a Jesús a la cruz y se quedaron con sus formas. Bueno, por supuesto, para seguir llevando a cabo todos sus formalismos necesitaban templo y altar y todo aquello. Entonces, en el año 70, el Señor les mandó a los romanos a destruirle su templo y su altar. Acabó con sus formas. ¿Lo ven? Acabó con sus formas. A estas alturas de la vida, en el siglo XX, han creado todo un paquete de nuevas formas y de nuevos formalismos. Amén. Pero esas formas no los están acercando a Jesús, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Lo ven? Pero no estamos aquí para hablar de ellos, estamos aquí para hablar de nosotros y nuestras formas. Tengamos cuidado porque nosotros podemos encontrarnos actuando de la misma manera como los fariseos y los escribas, y, ¿verdad?, señalando a todo el mundo y casados con una forma determinada y juzgando a los que no lo hacen igual que nosotros y señalando a los que no piensan igual que nosotros. No, eso no nos toca a nosotros. Amén. Entonces, sigamos caminando con esto. Vámonos a la ley de la libertad. ¿Está más claro este concepto? La ley de la libertad. La palabra libertad significa alguien que ha cesado de ser esclavo. Alguien que ya no tiene las obligaciones de un esclavo. Amén. Entonces, Cristo nos vino a liberar no solamente del poder del pecado. Él nos vino a liberar de las obligaciones que teníamos a los formalismos. Amén. Para poder entonces servirlo a Él con la libertad que hemos recibido de Él. Por ejemplo, si fuéramos personas completamente formalistas, tendríamos establecida toda una liturgia para que a la hora de los tiempos de alabanza,
todos nos rijamos y nos sujetemos a esa liturgia. Nadie puede estornudar fuera de lugar. Todos tienen que pararse de cierta manera. Todos tienen que comportarse de cierta forma. ¿Lo ven? No estoy exagerando, les estoy hablando realidades. Entonces de repente un día viene el Espíritu Santo en su soberanía y empieza a tocar a algunos que están metidos dentro de ese sistema. Y yo a lo largo de los años he oído cantidad de historias en donde el sistema terminó por sacar a los que fueron tocados con el Espíritu Santo y empezaron a hacer escándalo, porque empezaron a llorar en el servicio de alabanza. Empezaron a cantar un poco más fuerte, empezaron a palmear. ¿Lo ven? Bueno, vámonos por favor a Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Una vez tuve la oportunidad de estar en un lugar fuera de Guatemala y predicamos en esta iglesia que era parte de todo un movimiento de iglesias y nos fuimos a encontrar con una cosa para mí muy curiosa porque pues no es algo a lo que estuviéramos acostumbrados, pero había un debate en la organización. Es obvio que era en un lugar de latitudes frías, por eso el debate, ¿verdad? Aquí el debate no sería en base a eso, pero el debate era si el chocolate caliente tenían que servirlo entre la escuela dominical y la alabanza o entre el tiempo de alabanza y la prédica. Ese era el debate. Formas. Bueno, Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Lo ven? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos restringidos por las formas, por los formalismos. Ahora, por aquello de que se me olvide, ahora ya entienden entonces el famoso movimiento mesiánico, lo que está procurando hacer con los creyentes que se están pasando para ese bando. Lo ven con claridad, ¿verdad? Lo primero que ellos hacen es quitarle toda validez al Nuevo Testamento. Y uno se los lleva a estos versículos que les voy a dar. No tienen ningún valor porque el Nuevo Testamento no tiene ningún valor. Entonces uno dice, qué cosa más conveniente, ¿verdad? Quitemos de la Biblia lo que no nos conviene y quedémonos con lo demás. Y entonces podemos justificar lo que estamos haciendo. Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley lo único que podía hacer, la ley podía hacer dos cosas, puede hacer dos cosas. La primera es restringirnos. No hagas, no vayas, no vuelvas. Y eso es bueno, porque si no tenemos un cerco también hacemos lo que sea, ¿verdad? Pero la segunda cosa que hace la ley no solo nos restringe, sino que dice, la segunda cosa que hace la ley es señalar nuestros errores. Eso sí puede hacer la ley mosaica, ¿verdad? Señalar nuestras faltas, señalar nuestros pecados. Pero lo que no puede hacer la ley mosaica es justificarnos de pecado. Entonces, ¿de qué nos sirve que nos diga que somos pecadores si no puede hacer nada para remediarnos? Por eso el propósito de la ley era señalarle sus faltas al pueblo de Israel para que ellos abrieran los ojos y dijeran, yo necesito ser rescatado del estado en el que vivo, en el que me encuentro. Y mucha gente del Antiguo Testamento abrió los ojos y entendió el principio de la redención por fe. Amén. David fue uno de esos felices ejemplos. Ok, ¿quién fue? Habacuc fue el que dijo, mas el justo por su fe vivirá. Hubo un montón de gente que abrió los ojos en el Antiguo Testamento. Amén. Ok. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo significa un instructor, un maestro
Los padres de familia ponían en manos de maestros o de instructores a sus hijos para que ellos los educaran. Así es que la ley lo que era un maestro para que ese era el plan de Dios, para que a través de las formas pudiéramos nosotros estar preparados y listos, o pudiera el pueblo de Israel estar preparado y listo para discernir a Jesucristo cuando Él apareciera. Y hubo felices casos registrados en el Nuevo Testamento cuando dicen, este es aquel de quien hablan la ley, los profetas y los escritos. Encontramos el cumplimiento de todo aquello. Amén. Ese era el propósito. Ok, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Porque también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Por eso en Santiago le llaman la perfecta ley de la libertad, ¿verdad? Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ustedes y yo, si crecimos en hogares religiosos, estábamos acostumbrados a mandamientos, haz, no hagas, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo vino a nuestro corazón, finalmente llegó a nosotros el único que podía librarnos de nuestro estado, salvarnos, redimirnos, perdonarnos los pecados. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo el día que llegó a nuestra vida? Seguro a ustedes, sus parientes les dijeron, ya te cambiaste de religión. ¿Saben cómo respondía yo a eso? No me cambié de la religión, me salí de la religión para empezar a tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Otra forma como pueden responder es, no me salí de la religión, ahora sí soy verdadero religioso. Vamos a ver a qué le llama Santiago religión. Amén. Ok, entonces vámonos a, déjenme ver, Juan 8 del 31 al 36, porque a eso se refiere esto. Juan 8 del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Ahora se lo está diciendo a personas conocedoras de la ley. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No importa cuán buen religioso sea por fuera y cuántas formas de piedad tenga por fuera. El esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad? Ok, pero miren en el verso 37 le dice a los judíos, pero sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? No les gustaba la forma, ¿verdad? Eran los más religiosos de la comarca, pero su palabra no hallaba cabida en ellos. Bueno, sigamos adelante. Primera de Corintios 10:14. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Hay otras citas, pero vayámonos a algunas de las básicas. Primera de Corintios 10:14.
Ya hemos leído esto en otros contextos, son cosas bien importantes. 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo el que sacrifica lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Ahora miren qué interesante. Sigue diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La libertad para hacer o dejar de hacer, dejando que sea la ley del amor la que gobierne. Si mi libertad va a ser tropiezo para una persona que es débil, me abstengo. No porque yo tenga o no tenga problemas con el asunto. ¿Lo ven? Esa es la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley del amor. Lo que me va a hacer actuar o dejar de actuar es el amor. El amor a Dios y el amor de Dios por la otra persona. Amén. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Libertad para qué? Y dice aquí, miren, no es que uno no está adorando ídolos. Eso ya quedó atrás porque somos siervos del Señor Jesucristo. Amén. Pero dice, pero si un día lo invitan a comer y le dan algo que fue sacrificado a los ídolos, usted no pregunte cómo se lo dando gracias. Y dice, nuestras acciones de gracias y la palabra de Dios santifica lo que nos vamos a comer. ¿Cuál es el problema? Comida es comida. Amén. Pero si eso va a ser tropiezo para la persona que tenemos a la par, entonces esa misma libertad que tenemos de vivir en la ley de Cristo o en la ley del amor nos va a obligar a abstenernos por amor a la otra persona. Pero comer o dejar de comer no nos va a cambiar, no nos va a componer nada, no nos va a dar más estatura espiritual. ¿Lo ven? Es el amor con el que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Eso sí nos va a transformar y nos va a dar mayor estatura espiritual. Amén. Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es la ley del amor o la ley de la libertad. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y allí dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ven qué hermoso la amplitud que tenemos nosotros cuando estamos en la ley de la libertad, o vivimos en la ley de Cristo, o en la ley del amor? Lo que prevalece es el amor, no la forma. Amén. Entonces, por amor hacemos o dejamos de hacer. Por amor nos callamos si la otra persona no entiende la libertad que tenemos en Cristo. Amén. Bueno, Segunda de Corintios 3 del 1 al 18. Segunda de Corintios 3 del 1 al 18.
¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Dios, carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra o de la forma, sino del Espíritu, porque la letra mata o la forma solo puede señalar el error, pero no puede transformar el corazón. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por no entender esto es que muchos cristianos dicen, ya ven, por eso el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver con nosotros, arranquémoslo de nuestra Biblia y tirémoslo a la basura. Así es como interpretan ese versículo, nada más equivocado que eso, no es de eso que está hablando. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, esa es la ley bajo el antiguo pacto, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Ese es el nuevo pacto. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece es la verdad, no la forma. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es lo que nos pasó a nosotros. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Vieron el contexto? Libres del velo que nos hace creer que lo que importa es la forma. Amén. Cuando Pablo en Romanos habla de andar en el Espíritu, no está hablando de vivir en una nube, está hablando de andar en la verdad, en la ley del amor. Eso es andar en el Espíritu y no andar apoyándonos o buscando justificarnos porque somos muy buenos para poner en práctica las formas. ¿Estamos? Bueno, ya se nos fue el tiempo. Bueno, lo que puedo hacer es la próxima semana les doy las otras porciones de la palabra, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo? Ok, bueno, gracias a Dios. La otra semana seguimos, Dios mediante. Tuve que parar solo así porque son porciones extensas, pero creo yo que es muy importante entender bien clarito esto, ¿verdad? Y el día que nosotros mismos tengamos la tendencia a empezar a casarnos con una forma, poder darnos cuenta. Ahora, espérense, que no he llegado a esa cita en donde dice, pero esta libertad que tenemos no nos da licencia para andar en la carne. No es de eso que estamos hablando, que es como las personas lo interpretan. O cuando dice andemos en el Espíritu y no en la letra o en la ley, que están diciendo, ya ven, ¿para qué estudiar la Biblia? Lo único que necesitamos es que el Espíritu nos toque y temblar un poquito y entonces nos podemos ir a nuestra casa felices. No es de eso que está hablando. Amén. No está diciendo que bajo el nuevo pacto tenemos libertad para andar pecando y vamos a ser absueltos si vivimos así. No, Señor, si vivimos así, nos vamos a ir al infierno. Si no nos arrepentimos y dejamos que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie. No es de eso que está hablando. Amén. Está hablando de ser libres de las formas para poder verdaderamente tener una relación viva con el Señor Jesucristo y poder practicar la ley de Cristo, que es la ley del amor.
Amén. Amén. Bueno, punto y coma, ¿verdad? Son cosas extensas, pero a mí me bendice tanto el poder estudiar estas cosas. Son temas que a mí me gustan mucho. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Bueno, gloria al Señor. Dejémoslo allí entonces y vamos a darle a Dios toda la gloria, ¿sí?